La naturaleza malvada e insensible del régimen de Rusia ha quedado en evidencia una y otra vez desde que el país invadió ilegalmente Ucrania. Ha bombardeado escuelas y hospitales, matado a innumerables civiles, secuestrado niños y torturado prisioneros de guerra. Ahora, como prueba adicional de que los males de Putin no conocen límites, ha surgido un informe que revela cómo Rusia recluta forzosamente a migrantes de Asia Central para usarlos como carne de cañón en su máquina de guerra. Enviándolos directamente a sus muertes en las líneas del frente de Ucrania, la noticia preocupó a ciudadanos de varios países de Asia Central y exrepúblicas soviéticas, incluyendo Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Armenia y Kazajistán. Cada año, cientos de miles de personas de estas naciones se dirigen a Rusia, a menudo en busca de un trabajo estable y una vida mejor. Debido a la inestabilidad económica, las malas condiciones de vida o la falta de oportunidades en sus países de origen. Históricamente, muchos de estos migrantes terminaron en trabajos mal remunerados y de baja cualificación, trabajando en campos como la construcción, la agricultura, el transporte, la limpieza y los servicios públicos. Desempeñan un papel vasto en la vida y la economía rusa, ayudando a mantener la industria de servicios en funcionamiento y contribuyendo en numerosos otros campos. Pero con los años ha habido muchos informes de que estos trabajadores han sido explotados, recibiendo salarios bajos por largas horas de trabajo duro, viviendo en hogares sórdidos, con algunos incluso forzados a condiciones de esclavitud moderna. De hecho, para algunos, parece que estos migrantes son vistos como menos valiosos e importantes que los ciudadanos rusos y menos merecedores de una buena vida. Por lo tanto, no debería sorprendernos que Rusia haya encontrado una nueva y mucho más terrible forma de explotar a estas personas, engañándolas para que se unan a su esfuerzo de guerra y enviándolas a morir. La noticia. Esto proviene de un informe compartido por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Ucrania, que compartió una publicación en su cuenta oficial de Telegram detallando el descubrimiento. Trabajadores migrantes como carne de cañón Rusia recluta forzosamente a ciudadanos de Asia Central para la guerra contra Ucrania. Los ciudadanos de los países de Asia Central, en particular Uzbekistán y Tayikistán, se están convirtiendo cada vez más en objetivos de la movilización forzada llevada a cabo por las fuerzas de seguridad rusas. Esto concierne principalmente a los trabajadores migrantes que vienen a Rusia en busca de trabajo. Los representantes del ejército ruso están engañando a los extranjeros con promesas de ganancias rápidas en contratos a corto plazo. En realidad, las posibilidades de no solo ganar dinero, sino también de sobrevivir son mínimas. La mayoría de estos voluntarios son asesinados ahora. Esta no es la primera vez que Rusia ha utilizado el dinero como incentivo para reforzar sus filas militares, como parte de la gran campaña de reclutamiento del presidente Putin, a través de la cual espera aumentar el tamaño del ejército ruso a 1.5 millones de soldados. Rusia ha estado ofreciendo recompensas en efectivo para los hombres aptos que se unen a la lucha. Putin originalmente estableció una tasa de bonificación plana de 400.000 rublos, alrededor de $5.000. Sin embargo, varios gobernadores regionales en toda Rusia decidieron aumentar el bono, probablemente con la esperanza de impresionar al Kremlin. Al aumentar las cifras de reclutamiento de sus regentes, muchos regentes ofrecieron la asombrosa cantidad de 1 millón de rublos, más de $12.000, por ejemplo, mientras que otros fueron aún más lejos, hasta llegar a los 4 millones de rublos, alrededor de $50.000 en total. Muchos jóvenes rusos, quizás al no encontrar un empleo estable en otro lugar, han sido persuadidos por estos incentivos financieros, uniéndose a la lucha para ayudar a mantener a sus familias. Pero al menos tenían la opción de enlistarse o no. Si se cree en los informes recientes, a muchos migrantes no se les da esa misma opción. En cambio, son reclutados forzosamente, maliciosamente y engañosamente en las filas rusas. Muchos que llegan a Rusia en busca de un trabajo estable, se les promete una gran cantidad de dinero por firmar contratos militares a corto plazo. Lo que no se les dice, sin embargo, es que es casi seguro que serán enviados a las áreas más peligrosas a lo largo de las líneas del frente y utilizados como carne de cañón, con la gran mayoría poco probable que alguna vez regresen a sus hogares. Un gran número de estos migrantes desesperados por dinero para mantener a sus familias son atraídos por las promesas de altos salarios, especialmente porque saben lo difícil o incluso imposible que sería para ellos ganar ese tipo de dinero en los trabajos humildes que suelen ocupar. Abdullah, un migrante de Tayikistán, fue uno de ellos. Entrevistado por Radio Free Europe Radio Liberty en 2024, explicó por qué él y otros como él se unieron a la causa. Sí, hay muchos chicos de Tayikistán, de Uzbekistán, de Kirguistán, de Kazajistán. Lo hice por el bien de mi hijo. Para ser honesto, tengo un hijo y está enfermo.
Digamos que no tuve opción, pero funcionó, digamos por el bien del dinero. Ahora todos van por el bien del dinero. Otros migrantes y soldados entrevistados por Radio Liberty pintaron un cuadro sombrío de las realidades de la guerra. Aman, por ejemplo, que nació en Rusia, pero tiene orígenes kazajos. Había estado luchando en el frente durante 6 meses cuando fue entrevistado. Llamó a su decisión de enlistarse un boleto de ida, agregando que las posibilidades de supervivencia eran de 1 en 1.000.000. También explicó cómo gran parte de la guerra está dominada por la artillería, el fuego y las explosiones, y que las vidas pueden terminar en un instante mientras los proyectiles vuelan repetidamente de un lado a otro. Esto no es Chechenia, esto no es la guerra en Siria. Probablemente ni siquiera necesites una ametralladora aquí, solo los proyectiles vuelan de un lado a otro. Si un tanque es golpeado, eso es todo. El tanque quema a las personas. Este es un puerto espacial, todo vuela, ni siquiera tendrás tiempo para llegar al frente. Es muy aterrador. Otro soldado, este ruso, emitió una advertencia severa para cualquier migrante que considere unirse a la lucha. Debería pensar 1000 veces antes de venir aquí. El dinero es bueno, sí, lo recibirá mensualmente. Los chicos que vinieron de Moscú, algunos aún están vivos, algunos ya no están vivos. Por ejemplo, muchos de nosotros morimos de las aldeas, algunos desaparecieron. Entonces lo buscarás y aún así no lo encontrarás. Muchos están aquí en la línea de frente y no pueden sacarlos. Incluso un reclutador ruso entrevistado por los medios reconoció que a los reclutas migrantes solo se les da una formación mínima antes de ser lanzados a la batalla con escasas posibilidades de supervivencia. Esta es la operación militar especial. Esto es guerra. Le enseñarán cómo sostener una ametralladora durante 2 semanas y luego se va. Todo es aterrador y peligroso. Bueno, entiendes, esto es guerra. Allí matan, hieren, y muy a menudo matan con metralla de drones, de artillería. A pesar de las advertencias y las duras realidades de ser desplegados en el frente, muchos migrantes aún se unen. Y mientras muchos lo hacen por el dinero y la esperanza de que puedan cumplir un contrato a corto plazo, mantenerse vivos y regresar a casa, otros son presionados de manera más forzada para enlistarse. Por ejemplo, algunas personas de naciones de Asia Central. Incluso aquellos que han recibido la ciudadanía rusa y han seguido todos los procedimientos legales relevantes para permanecer en el país, son amenazados con largos periodos tras las rejas o incluso la deportación, a menos que se unan a la lucha. Nuevamente, en una entrevista con Radio Liberty, una mujer, una migrante de Asia Central llamada Isakun, que ha vivido en Rusia con su familia durante muchos años e incluso recibió pasaportes rusos hace unos 10 años, compartió la historia de cómo su esposo fue arrebatado de ella y sus 4 hijos. Vinieron, dijeron que era un especialista y se lo llevaron. No dijeron nada sobre la operación militar especial. Tampoco le dijeron nada sobre ningún pago por el alistamiento de su esposo, y desde entonces ha tenido que sufrir y luchar para cuidar a los niños sola, preguntándose si su pareja ha sido herida o asesinada o si alguna vez lo volverá a ver. Lo mismo se aplica a las familias de alrededor de 20.000 migrantes naturalizados, muchos de naciones de Asia Central, que se vieron obligados a unirse a la lucha en Ucrania después de que supuestamente no se registraron para el servicio militar. El 20 de mayo, en el Foro Internacional de Derecho de San Petersburgo, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrakhin, anunció que ya hay 20.000 jóvenes ciudadanos de Rusia que por alguna razón no les gusta vivir en Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán están en el frente. Continuó explicando que había ordenado a los agentes de la ley, investigadores militares y la Guardia Nacional de Rusia que llevaran a cabo redadas en áreas de alta población migrante. Con la esperanza de atrapar a más migrantes para enviar a Ucrania, Bastrakhin ha sido particularmente cruel en su concentración en ciudadanos de origen no ruso desde que comenzó la guerra, haciendo múltiples declaraciones audaces y sugerencias sobre cómo deberían ser tratados. En octubre de 2023, por ejemplo, afirmó que a los migrantes se les debería despojar de su ciudadanía si se niegan a unirse a la guerra. Si como ciudadano de la Federación Rusa, uno no está listo para cumplir con su deber militar, se le debería privar de la ciudadanía rusa. Astrakhan también ha dejado constancia de que cuando un migrante recibe su pasaporte, también debería ser registrado inmediatamente para el servicio militar. Y ha declarado repetidamente que los ciudadanos naturalizados deberían estar entre los principales objetivos para el reclutamiento forzado. Incluso ha admitido que las redadas en las comunidades de migrantes no son solo una forma de reclutar forzosamente a más hombres para el esfuerzo de guerra, sino también para asustar e intimidar a las personas de origen centroasiático para que abandonen el país. Estas son personas que a menudo buscan poco más que un hogar seguro para sus familias y una fuente de ingresos constante para mantenerlos.
pero están siendo tratados como poco más que piezas de carne prescindibles para la máquina de guerra rusa. Y las estadísticas son desalentadoras. El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó recientemente un informe llamado How to Sit, o Quiero vivir en inglés, detallando el número de centroasiáticos que han sido reclutados y asesinados. Según el informe, más de 100 nacionales uzbecos han sido asesinados, así como cerca de 200 tayikos y decenas de ciudadanos de Kirguistán y Turkmenistán. Es probable que la mayoría de estas personas hayan trabajado previamente en trabajos sencillos en las calles de Rusia, como limpiadores de calles o trabajadores de la construcción. No eran militares, no tenían la formación, experiencia o conocimientos necesarios para sobrevivir en el campo de batalla, pero aún así fueron arrojados a situaciones de vida o muerte, con disparos y explosiones resonando a su alrededor. Y lo mismo sigue sucediendo a miles de otros centroasiáticos día tras día en el frente de Ucrania. Además, dado que Rusia recientemente cruzó el sombrío hito de 1 millón de bajas totales, con un estimado de 250.000 soldados muertos y cientos de miles más heridos en combate, es probable que las cifras reales de muertes y lesiones en Asia Central sean mucho más altas de lo que se ha informado. Parte de lo que hace a estas personas tan vulnerables es su situación legal. Aunque Rusia recibe grandes cantidades de migrantes de Asia Central cada año, se necesita tiempo para procesar y registrar a todos. Y el camino hacia la ciudadanía es largo y difícil. Sin ciudadanía, los migrantes carecen de los derechos y protecciones otorgados a los rusos nativos, poniéndolos en una posición particularmente complicada. Y Rusia ha estado apuntando y engañando a este tipo de personas desde los primeros días de su invasión. En mayo 2022, por ejemplo, un soldado uzbeco fue captado en cámara en Luhansk, vistiendo un uniforme militar ruso. Reveló que había sido reclutado debido a su experiencia militar en Afganistán, pero recibió solo $590 al mes como compensación, muy lejos de los $4.000 mensuales prometidos por los reclutadores en Moscú. Más tarde ese año, en septiembre, la Duma aprobó una ley que aceleraba la ciudadanía a cambio del servicio militar, atrayendo a muchos migrantes para unirse a la lucha con el fin de obtener más derechos y privilegios en Rusia. El único problema es que muchos de esos migrantes nunca llegarían a casa para disfrutar de esos privilegios. En mayo 2023, la compañía militar privada conocida como el Grupo Wagner también llevó a cabo grandes campañas de reclutamiento dirigidas a migrantes. De nuevo, utilizando falsas promesas e incentivos exagerados para atraer a reclutas ingenuos y desesperados a sus filas. Y aquellos que se unen, ya sea voluntariamente o por fuerza o coerción, pronto llegan a entender la dura realidad de su situación. Los altos pagos en efectivo y los salarios mensuales rara vez se materializan, con muchos solo viendo una fracción del dinero que se les prometió. Y sus sueños de ciudadanía y una vida mejor casi nunca se harán realidad. En cambio, como explica la publicación original del telegrama de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, se forman unidades separadas a partir de migrantes movilizados que se utilizan principalmente en las áreas más peligrosas del frente. Esto muestra cuán malvados son realmente el régimen y los altos comandantes militares de Rusia, no contentos con obligar a personas desesperadas e inocentes a alejarse de sus hogares y familias. También tomaron la decisión de crear unidades enteras de estos migrantes que carecen de formación y experiencia militar, y enviarlos a los lugares más duros y peligrosos, donde casi seguro resultarán heridos en el mejor de los casos o asesinados. Y para esos pocos afortunados y raros que de alguna manera sobreviven, es poco probable que la situación mejore, incluso si se les permite regresar a casa. La publicación de Inteligencia de Defensa continúa. Incluso si sobreviven después de servir en el frente, tales combatientes no pueden volver a la vida normal. En sus países de origen, enfrentan procesos penales por participar en las Fuerzas Armadas de un Estado extranjero, con la perspectiva de un encarcelamiento a largo plazo. Por lo tanto, incluso si un ciudadano uzbeco, tayiko o kazajo logra sobrevivir a la guerra, no solo es poco probable que vea el dinero y los beneficios que el gobierno ruso les prometió, sino que también tiene pocas posibilidades de regresar a sus naciones de origen sin ser procesado y castigado. Están atrapados en una situación de perder con presión e intimidación desde todos los lados, y casi ninguna posibilidad de obtener realmente las únicas cosas. Lo que quieren es seguridad, refugio y apoyo para ellos y sus seres queridos. Como lo expresa Valentina Chupik, una abogada rusa nacida en Uzbekistán, los migrantes laborales son tratados como carne de cañón. Se le llama servicio voluntario, pero los migrantes saben que negarse puede significar deportación o algo mucho peor. Tupac también emitió una advertencia severa a todos los migrantes que aún viven en Rusia. Queridos migrantes que tienen familiares rusos que adquirieron tontamente la ciudadanía rusa, huyan inmediatamente. En cuanto al resto, también aconsejo huir.
Muchos harían bien en seguir su consejo. Incluso si enfrentan una falta de oportunidades en sus países de origen, como Uzbekistán y Tayikistán, estas personas al menos estarían a salvo de un alistamiento forzoso, lesiones y muerte en esos lugares. También vale la pena señalar que los centroasiáticos no son los únicos extranjeros a los que los rusos han empujado a las líneas de fuego. También han tratado a miles de tropas de Corea del Norte como simple carne de cañón, con un informe reciente del Ministerio de Defensa del Reino Unido que sugiere que miles de norcoreanos han sido asesinados o heridos hasta ahora. Esas tropas se unieron a la lucha a finales de 2024, con fuentes que sugieren que entre 11.000 y 14.000 norcoreanos fueron transportados a Rusia, donde fueron apresurados a través de un programa de entrenamiento intensivo antes de ser desplegados a zonas peligrosas alrededor del Oblast de Kursk para reclamar pueblos y territorios tomados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Muchos fueron asesinados o heridos poco después de su llegada, probablemente debido a su falta de entrenamiento, así como al hecho de que fueron arrojados a un entorno muy desconocido. Corea del Norte es en gran parte un territorio montañoso, con alrededor del 80% del país cubierto de montañas y colinas. En contraste, alrededor del 95% de Ucrania es terreno plano, compuesto en su mayoría por llanuras, con solo pequeñas áreas montañosas muy al oeste, lejos de las líneas del frente. Por lo tanto, es fácil ver cómo las tropas de Corea del Norte se sorprenderían por el terreno, poniéndolas en una desventaja instantánea. Y aunque informes recientes sugieren que algunos han podido adaptarse a las condiciones y ayudar a las fuerzas rusas a recuperar la mayor parte de su territorio maldito, muchos han perdido la vida o han sido enviados a casa con lesiones a largo plazo que cambian la vida, como indica la actualización de inteligencia de defensa del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Es probable que las fuerzas de la República Popular Democrática de Corea, hayan sufrido más de 6.000 bajas en operaciones de combate ofensivas contra las fuerzas ucranianas en el Oblast ruso de Kursk. Las bajas totales ascienden a más de la mitad de los aproximadamente 11.000 tropas de la República Popular Democrática de Corea, inicialmente desplegadas en la región de Kursk. Los informes de código abierto sugieren que la República Popular Democrática de Corea ha desplegado posteriormente un número limitado de tropas adicionales a Kursk. Casi con certeza se han mantenido tasas significativas de bajas de la República Popular Democrática de Corea, principalmente a través de grandes asaltos desmontados de alta atrición. Ahora, a pesar de estas grandes pérdidas, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha tomado la decisión de enviar no menos de 6.000 personas más de su pueblo a Rusia, incluyendo trabajadores de la construcción, para ayudar a reconstruir la infraestructura dañada y destruida. Y los ingenieros militares o zapadores encargados de desactivar las numerosas minas antitanque y antipersonal dispersas por la región por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al igual que los asiáticos centrales, se dice que a los norcoreanos se les ha prometido incentivos financieros y salarios decentes por hacer el viaje a Rusia y arriesgar sus vidas. Pero también, al igual que los asiáticos centrales, es poco probable que vean mucho o incluso algo de ese dinero. Con expertos como Bruce W. Bennett, un especialista en Corea del Norte en RAND, afirmando que sospecho que el dinero que viene de Rusia va directamente al partido y luego a la familia Kim. Antes de agregar que quizás solo una pequeña cantidad o incluso nada se pagaría a los propios soldados. Estas historias ilustran las realidades brutales e injustas de esta guerra. No solo para los innumerables ucranianos que han resultado heridos o han perdido la vida y han visto sus hogares, pueblos y ciudades reducidos a escombros, sino también para los desafortunados y numerosos individuos engañados o forzados a luchar del lado ruso sin su consentimiento, tratados más como animales que como seres humanos, arrojados al fuego de las líneas del frente sin un ápice de consideración o respeto por sus vidas o las vidas y futuros de sus hijos y familias. Verdaderamente, el mal de Rusia no tiene límites. Ahora, descubre más sobre el cruel trato de Rusia a las tropas de otros países en nuestros videos recientes sobre soldados iraníes en Ucrania y los 6.000 norcoreanos que pronto llegarán para reconstruir Kursk. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal de noticias confiables para recibir actualizaciones regulares desde las líneas de frente.